Buenos días, mi nombre es Jesús Alfonso de la O, soy estudiante de medicina. Actualmente estoy en la rotación de dermatología que pertenece a la materia de medicina interna. En el día de hoy les voy a hablar sobre la dermatitis de contacto. Visión de la dermatitis. Para la afectación tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la palabra derma significa piel y el término itis en medicina que significa inflamación. Enfocándonos en la parte de la epidemiología de la dermatitis de contacto, tenemos que tiene una prevalencia mundial del 20%. El 80% de las dermatitis de contacto son de tipo irritativo y el 20% son de tipo alérgico, que se considera el segundo diagnóstico más frecuente y el primero en dermatología ocupacional. Bueno, tenemos una clasificación que la dermatitis de contacto se clasifica que existen dos subtipos, la dermatitis de contacto que es alérgica y la dermatitis de contacto irritativa, aunque algunas guías internacionales incluyen también la fotodermatitis que se clasifican en reacciones fototóxicas y fotoalérgicas, que también vamos a hablar de ellas, que no está mediada por ningún mecanismo inmunológico, a diferencia de la alérgica, que nos vamos a dar cuenta que aunque las lesiones de la piel muchas veces suelen confundirse de manera como tal, pero como corresponde el sistema en ambas, es diferente, tanto la alérgica como la irritativa. Tenemos que predominan niños más que todo porque la piel de los niños es más delicada, entonces cualquier sustancia la puede irritar. Y de los agentes irritantes tenemos que muchos pueden ser de detergente, incluso algunos jabones, yodo, etc. Y en la dermatitis alérgica pueden ser el níquel, el PPD, que lo encontramos en algunos tatuajes, algunos cosméticos y la parte de predisposición genética. Principalmente encontramos diferencias fisiopatológicas de la dermatitis irritativa y la alérgica. Entonces, ya hablando de las particularidades de cada una de las dermatitis de contacto, para que ocurra una dermatitis de contacto irritativo, un factor clave es que el contactante debe penetrar y también irrumpir la barrera cutánea, lo que puede hacer mediante tres vías. La primera, que es la primera vía descrita, que vamos a describir, la intercelular, donde los contactantes con propiedades hidrófobas pueden atravesar la barrera lipídica directamente. La otra vía es la vía intracelular, donde los contactantes, por ejemplo los solventes o detergentes, pueden degradar de manera directamente los queratinocitos. Y de este modo atravesar la barrera. Otra vía que es por medio de la difusión, donde las sustancias hidrófobas pueden atravesar por medio de anexos cutáneos, la barrera cutánea, los anexos cutáneos como los folículos pilosos y la glándula sudorípara. Es súper importante que son de la piel, ya que juega un papel importante para la protección de los agentes contactantes. También hay factores físicos que pueden afectar el ingreso, como por ejemplo los trabajos húmedos, las lesiones previas producidas por lesiones subyacentes que lesionan directamente a la piel. La dermatitis alérgica es el mejor ejemplo de una hipersensibilidad tipo 4 que está mediada por células, una sustancia química antigénica o antígeno, un antígeno que es un antígeno incompleto, es aplicado sobre la piel sin que se produzca daño alguno en las células epidérmicas, que penetra en las primeras capas de la epidermis y es detectado por las células de Langerhans, que son las células dendríticas, que poseen varios receptores y son capaces de procesar al antígeno y presentarlo al linfocito T. Para eso que ello se facilita por las células dendríticas y su capacidad migratoria. La información llega a la zona paracortical y los ganglios regionales que se preparan entre una nueva aplicación del mismo antígeno u otro relacionado químicamente. Estos ganglios producen linfocitos ya informados que regresan al sitio de la nueva aplicación de la sustancia antígena, que produce el linfoma, que causará la inflamación, vasodilatación, atracción de los polimorfos nucleares, etcétera, etcétera. En la parte de la dermatitis por contacto irritativo, en la clínica tenemos que se producen lesiones que se localizan en la zona que se produce el contacto con la piel, depende mucho del tiempo de concentración de la sustancia y el tiempo de permanencia. Existen dos tipos de paratones clínicos, que son las formas agudas que comprometen la parte sudativa. En este tipo de lesiones tenemos pápulas, lesiones eczematosas, vesículas o costras. En la forma crónica predominan las lesiones descamativas o liquidificadas, que muchas veces forman fisuras o grietas en la epidermis. Los síntomas principales son la quemazón y el dolor. En la alérgica tenemos que la dermatitis por contacto puede ser aguda y crónica, de ahí el cuadro clínico depende de la parte sindromática. En el primer caso se presenta en el sitio de la aplicación del contactante un estado eczematoso de la piel, un eritema, una costra, que puede haber algunas pápulas alrededor de las placas eczematosas. Si es crónica, predomina la liquenificación y las costras hemáticas en placas más bien definidas. Entonces nos vamos a la parte de los diagnósticos diferenciales. La psoriasis, debido a que se asemeja a la fase crónica de la dermatitis por contacto, ya que se forma escamas, manchas secas y pétigos, y
Y también ahí lo que va a dar un buen diagnóstico principal es una buena anamnesis, como preguntarle al paciente que si cuando está expuesto a ciertos detergentes le salen lesiones, o si cualquier sustancia química también le sale esta lesión. En la parte alérgica nos podemos ir por el diagnóstico diferencial de la escabiasis, por el prurito que genera, la dermatitis hipertiforme, la dermatitis seborreica. Todas estas afectaciones tienen en común que es el enrojecimiento de la piel, y ya dando un diagnóstico con una buena anamnesis, y de pronto preguntarle al paciente que si está expuesto a cierta sustancia, comienza el enrojecimiento. Pues las pruebas al parche del diagnóstico, por decir el gol estándar, de la dermatitis por contacto, que se sospecha ante un cuadro eczematoso de poco tiempo de duración. Bueno, en la parte del tratamiento, el pimecrolimus y el tacrolimus han demostrado tanto para la hematitis alérgica como la irritativa. Esto se va a usar en adultos y niños mayores, que se les dice que se aplica una capa fina de la piel, que 2 veces al día. La alérgica, tratamiento y manejo, tenemos el primero que todo, debemos decirle al paciente que no debe hacer, porque de nada sirve un tratamiento farmacológico si el paciente sigue con los mismos hábitos. Entonces, primero el paciente no debe aplicar nada a la piel. Un poco de alquitrán de UVA que se utiliza para bloquear el prurito intenso. Los antihistamínicos como la hidroxicina también son útiles para aliviar el prurito. Los corticoides, en algunos casos por vía tópica, del tipo de la hidrocortisona, están indicados en la dermatitis por contacto por agentes irritantes primarios. Bueno, ya yéndonos a la parte de la fotodermatitis, tenemos que se clasifica en fototóxicas y fotoalérgicas. La fototóxica son aquellas reacciones irritativas o tóxicas que se producen tras el contacto con una sustancia fotoactiva, tras la exposición a la luz solar. No requieren ninguna sensibilización previa, ya que no están mediadas inmunológicamente. Su presencia clínica más habitual consiste en la aparición de una reacción enzimatosa aguda o eritema. También se puede dar un edema, vesículas y ampollas. En esta fase el prurito o quemazón son un hallazgo prácticamente constante, puede aparecer de forma inmediata o varias veces horas después tras el contacto de la exposición solar. En ocasiones puede dejar una pigmentación persistente en la piel. Las sustancias más frecuentes implicadas son algunas plantas, naranjo, perejil. Puede producirse por medicamentos como algunas tetraciclinas y antisépticos. Otra forma clínica más frecuente en adolescentes y adultas es la dermatitis de Berloque, que es producida por el aceite que contiene algunas colonias, en la que podemos ver pigmentaciones con la disposición del líquido que se ha desplazado sobre la piel. La fotoalérgica, a diferencia de las reacciones fototóxicas, acá sí que está mediada por mecanismo inmunológico, que se requiere exposición previa, está provocada por el contacto con una sustancia fotosensibilizante y la exposición a la radiación lumínica. Clínicamente podemos ver un patrón eczematoso con inflamación, eritema y en ocasiones vesículas en las zonas expuestas, aunque algunas veces las lesiones pueden rebasar las áreas de contacto con la sustancia responsable. La causa más frecuente es el uso de antiinflamatorios, anestésicos, algunos antihistamínicos tópicos. Otros causantes son las plantas que contienen sulfamida, una tetraciclina y algunos perfumes. Es importante, bueno, para el diagnóstico es importante una historia clínica detallada y una buena exploración física. Siempre se debe informar, es muy importante que identificar el agente responsable. Ya la evitación de este va a depender del tratamiento, las pruebas especulares o pruebas de empache. Ahora sí, yéndonos a la parte del tratamiento, vamos a evitar el desencadenante principal. El elemento de tratamiento es evitar el contacto con la sustancia responsable de dermatitis, así como todas aquellas sustancias con las que se produzca la reactividad. En los que se puede evitar por completo el desencadenante, en los niños con dermatitis atópica más predispuestos a sufrir este tipo de lesiones, es muy importante mantener la integridad de la barrera cutánea con un buen tratamiento de base en la forma fotoexpuesta. Además de la evitación del alergeno, es muy importante la aplicación de fotoprotección, tratamiento farmacológico. Tenemos como por ejemplo el uso de corticoides tópicos que disminuye la respuesta inflamatoria en contacto con el alergeno. Generalmente se empleará en las lesiones eczematosas 1 o 2 veces al día durante un periodo más o menos inferior a 2 semanas.